Hola, 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 hola. Hoy muy felices con un tema que nos va a tocar a todos, que está relacionada con las familias disfuncionales. Y el tema de hoy exactamente se llama relaciones no saludables entre familiares. Aprovechamos este momento para presentarles a nuestra invitada que viene, es colombiana, pero nos va ahorita a contar un poquito de ese proceso. Se encuentra ella ya entrando aquí, mientras se van conectando. Bienvenidos a todos. Y por favor recuerden preguntar y conectarse con ese tema tan controversial que muchas veces le tenemos miedo a decirle no a esas personas que pueden ser nuestros padres, abuelos, hermanos. Y, y realmente es tiempo de que seamos conscientes que relaciones no deberían afectarnos y más bien ser esas personas vitaminas, pero muchas veces eso no sucede en nuestras familias. Vamos a darle paso a Mapa Emocional con María del Valle, quien aquí nos acompaña. Estaba mirando aquí, un segundito, aquí estaba yo entrando. 30% de los adultos con trastornos de estrés. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo has estado, Sony? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, feliz de tenerte aquí en este espacio. Qué rico que hoy nos traigas este tema polémico, pero realmente de concientización, porque muchas veces no somos realistas y pensamos que todo el mundo es bueno, pero resulta que todos venimos con heridas y esas heridas también vienen de nuestra familia. Entonces, súper Eso es así. bienvenida. Gracias, un placer. Saludos a todas las personas que se están conectando. Es mi primera vez en vivo, así que esto es una primicia. Me presento, yo soy María del Valle, soy licenciada, tengo una maestría en consejería psicológica. Como muy bien dijiste, soy colombiana, nací en Cartagena, pero desde los 16 años me mudé a Puerto Rico y enamorada de lo que es la psicología, sobre todo estos temas que son bastante controversiales, que no se tocan mucho, como habíamos conversado, ¿verdad? En nuestra reunión, se habla mucho de las relaciones no saludables en pareja, pero no hemos conocido mucho sobre el tema de las relaciones no saludables con familiares. Es como ese fantasmita en la casa que nadie quiere ver, nadie quiere escuchar, nadie quiere conversar sobre ese tema, pero que nos afecta a todos, desde el punto de vista desde que nacemos. Nosotros somos, nuestra raíz viene de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros maestros y profesores. Así que es un tema que me encanta, que me fascina y qué bueno que podamos conversar el día de hoy. Bueno, te me adelantaste con la presentación y me encanta que seas tú, que Sí. nos cuentes un poquito de tu historia. Y algo que estábamos viendo, María, en este momento que les estaba contando, es increíble la Ujú. cantidad de situaciones y consecuencias que traen no ser conscientes, que realmente lo hacemos de adultos, de que no todas las relaciones son tan buenas, a pesar de que sean nuestros padres, nuestros cuidadores, porque muchas veces lo que hacen es que nos encapsulan y nos dejan crecer ese ser interior e independiente y único que somos. Y mira estas cifras que encontraba María. Ujú. El 70% de los adultos con trastorno de estrés postraumático reportan haber experimentado abuso o negligencia en la infancia. Es de la fuente National Institute of Mental. Y aquí nos dicen que también hablan de las relaciones tóxicas familiares. Vamos a empezar ya con este tema, ya con cifras y pues realmente toca mucho, pero hoy como lo decimos siempre en la mona, no podemos tapar el sol con un dedo y muchas veces, como muy bien lo nombraste, las personas que de pronto más como se dice, como que nos cohíben, como que nos minimizan como seres, están dentro de nuestra casa. Entonces, bueno, le damos bienvenida a todos, qué rico tenerte aquí, qué rico que ya empezamos con ese tema que no es tan fácil de hablar, pero que bueno es concientizarnos de que no podemos estar en silencio cuando el maltrato o ciertas situaciones están desde nuestros hogares. Entonces, María, Eso es lista, así. empecemos. Pues Entonces, bueno, empezamos acá. De una vez vamos a empecemos con, empezar con el tema. Yo tengo un dato curioso. Esta semana que bueno, estamos hablando sobre esto en particular, me he dado cuenta que de mis pacientes, por ejemplo, de hoy, dos o tres presentaron el tema de los traumas de la familia, de sus raíces. Yo atiendo desde niños hasta adultos y un adolescente el día de ayer, una adulta el día de hoy. Y a veces tenemos esa creencia de que la familia es perfecta,
esa idealización de una familia donde romantizamos a mamá, papá, a los hermanos y pensamos que todo está bien. Y a veces escuchamos dichos como, es que es tu mamá, no deberías decir eso de tu mamá, es que es tu papá, ¿cómo tú vas a pensar eso de tu papá? Pero cuando estamos expuestos a situaciones bien difíciles, por ejemplo, maltrato, manipulaciones, abuso, ¿cómo le podemos decir a una niña, perdona a tu papá que te violó? Que son temas Ujú. que la gente no habla, pero ya que traes los datos, el maltrato, la violencia viene de la familia mayormente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, son básicamente nuestros cuidadores principales. Hablando un poquito del tema, ¿cómo identificar una relación no saludable? Vamos a hablar del punto de vista de las características y la intensidad. Nos reunimos cuando, el miércoles o martes, y hablábamos de los tóxicos. Y Ay, sí. teníamos muchas pinzas, ¿verdad? De, ay, es que no sé si decir la palabra tóxico, porque es una palabra fuerte, es una palabra, ¿verdad? Que puede sonar negativa. Y una de las cosas Sí, que conversamos que me encantó que te gustara fue que no son personas tóxicas, es cómo mi cuerpo reacciona ante estas personas. Porque como estoy bajo una amenaza, mi cuerpo se va a defender, va a activar mecanismos de defensa y hay una hormona que se va a activar que es el cortisol. Si el de cortisol está acuerdo. en altos niveles en mi cuerpo, se va a intoxicar y va a tener consecuencias físicas y emocionales. Es la famoso, ¿verdad? El que dicen, no, es que el estrés es silencioso. No sale Ujú. rash, no da picazón, tenemos problemas de estómago, tenemos problemas cardíacos, se nos cae el cabello. Sí, me intoxico por las situaciones y reacciones que tengo ante esas personas. Los no saludables es cuando tenemos la posibilidad de trabajarlos, de mejorarlo, de conversar, de que hay diferencias, pero hay una gran posibilidad de que se solucionen entre una muy buena conversación en familia. Pero muchas veces hay que aceptar que la otra parte no está listo para estas conversaciones. Yo aquí quiero agregar algo hablando precisamente que era algo que decía, por favor, hablemos, y lo acabas de describir. El cuerpo es tan sabio, y mira que coincidencialmente, hoy me salió un video sobre este tema que decía, tu cuerpo es perfecto. Es tan perfecto que cuando algo le molesta, externo o interno, inmediatamente surge o un dolor o un jalonazo. Tú lo acabas de describir de una manera muy específica, y es que sientes un malestar. Un malestar puede ser como, uy, allá adentro como que no le estoy creyendo, como y es no solamente, digamos, desde la parte física como el cuerpo humano, Ujú. sino que como todos estamos conectados con energía, no estoy hablando de energía, de pues, ay, no, estamos hablando de la energía que tenemos cada uno, que es como nuestro sexto sentido, llamémoslo, uno le llamamos angelito a la guarda, al otro le llamamos como movimientos, el jalonazo allá adentro, como, ay, el corazón no me cuadra. Háblanos un poquito más, por qué se produce y cuándo sí debemos estar muy atentos a esas señales, porque muchas veces creemos y damos por hecho que como la persona es tan cercana porque es nuestra familia, evitamos conflictos y lo que estamos generando es comiéndonos o intoxicándonos, digámoslo así, como tú muy bien lo describes, como un veneno nuestro cerebro y nuestro ser. Cuéntanos para que seamos muy específicas para empezar muy bien con ese tema. Pues nuestras reacciones están basadas muchas veces en la injusticia. Cuando sentimos que nos están irrespetando o están haciendo un factor donde no hay justicia para nosotros, nos incomodamos y ahí activamos nuestros mecanismos de defensa. La injusticia puede ser el no validado, el no escuchado, el minimizado. Y por parte de la familia esto se da mucho. Frases que podemos escuchar desde pequeños que nos marcan es, por ejemplo, en esta casa se hace lo que yo diga. Papi, pero ¿por qué? Lo que yo diga y punto. Se acabó la conversación. No hay un por qué. Y yo me quedé con la duda. Entonces ese niño crece siendo un adulto que se conforma hasta cierta línea porque no puede saber el por qué. Le enseñamos de chiquito que eso es el punto final. Y ahí entra el proceso Es que te quedan de sin palabras, o sea, manipulación. te quedas como que no alcanzas ni a defenderte. No Y te se lo vuelve permiten. costumbre, porque exactamente, entonces no aprendes a defenderte desde muy Uh temprana -huh. edad, porque es que no te ni siquiera, pero de todas como tú lo acabas de decir, no te dan ni siquiera argumentos para tú sopesar o decir, no, mira, esto no es, Uh porque -huh. ni siquiera hay la posibilidad que tu mente alcanza a cogerse de alguna palabra que te permita defenderte, que no estás de acuerdo, porque simplemente te bloquean. Uh -huh. En psicología, ¿cómo lo podríamos llamar ese bloqueo de la autoridad o de la manipulación? Cuando ni siquiera hay argumentos. Sí, te limita.
te limita, te lleva a un punto donde tú no ves más opciones, creas unas creencias. En el modelo que yo trabajo, que es el modelo cognitivo-conductual, hablan de las creencias irracionales. Y esas son las creencias que vamos a ponerlo como un ejemplo. Cuando nosotros nacemos somos una pizarra en blanco, como la que tengo detrás de mí. Sí. Y poco a poco esa pizarra se va a ir llenando de experiencias, de palabras, de comentarios. El alimento que yo recibo por parte de mi alrededor va a definir quién yo soy en este futuro. Por ejemplo, si tú le dices a una niña, tú no puedes jugar fútbol porque eso es de niños, ella va a crear eso en su pizarra. Y de momento ella siente una pasión por jugar, pero me limitaron porque me pusieron una De la estampilla de castra, pequeña. para ser un poco más cruel, de la castra, literal. Y ahí Exacto, ya, te limitaron. Otro ejemplo que también vemos, esto es muy clásico, es que el rosita o el rosado es para niñas. Y está el pobre niño en el área de ropa buscando algo y ve su camisa rosadita, no me la puedo poner porque es de niña. Me pusieron una estampilla que marca mi pizarra, como la que tengo acá, y el adulto de un futuro se limita. Y ahí es imagínate donde que viene esa importancia, porque hay que ser empáticos. Nuestros papás también tienen heridas. la, Nuestros papás también tienen creencias irracionales. Ellos hicieron lo mejor que pueden con las herramientas que tuvieron también. Y tienen unas hablemos de creencias los muy padres o marcadas. cuidadores también. María, tengamos en cuenta que muchas veces crecemos con nuestros abuelos o con nuestros tíos. Ujú. Entonces, hablemos para que no sea solamente echar el agua sucia a, sino como también ser conscientes que los cuidadores han sido personas un poco con inmadurez o que, como tú muy bien lo nombras, tenemos que ser justos. Todos lo Ujú. hacemos de la mejor manera con nuestras herramientas que venimos de niños y de nuestros antepasados. Como para darle Totalmente. un poquito más de peso de que no, es que solamente mis papás, no, No, son varios hasta los los cuidadores. maestros, Ujú. doctores, toda persona que nosotros de niños veamos como algo superior va a marcar. Eh, para irnos un poquito más centrando en el tema, vamos a hablar Sí. sobre las características, ¿verdad? De las relaciones Aquí no voy a hablar saludables. de eso. Sí. ¿Cuáles son esos los más comunes? ¿Qué tal lo que lo tenía de las relaciones tóxicas Ujú, familiares? ¿Y cómo podemos diferenciarlos de los conflictos familiares normales? Porque, como tú dices, hay una línea muy delgadita, porque una cosa es que, claro, tú lo acabas de decir, la persona que tú desde chiquito has visto como autoridad, tú dices, como lo sabes, bueno, el cerebro se forma hasta los 7 años y todo lo que tú le creas al niño ahí es lo que ujú, es y no alcanza a analizarlo. ujú. Pero ayúdanos con esas características para entender qué es normal y qué no es normal definitivamente desde la psicología y desde tu experiencia. Ok, vamos a empezar con esas características. La primera es las faltas de respeto. Hay que entender que aunque es un niño, es un menor y sí tenemos un cuidado, una influencia, hay que darle la individualidad y hay que respetarle esa individualidad. Cuando se las quitamos, le quitamos su identidad y ahí nacen las inseguridades. Son las Wow. faltas de respetos, el control excesivo, que eso lo vemos también en las parejas. Ese control o esa necesidad de control también se puede dar. No es tanto que te controlen, también hay una necesidad de controlar. Y se puede ver desde los dos factores. También tenemos la culpa, ese tipo de relaciones donde constantemente se están responsabilizando. El yo sacrifiqué, el yo dejé, el yo te di, el yo te enseñé, el te di lo mejor. Y esto, como muy bien mencionas, puede ser desde hermanos, reclamaciones de hermanos menores a mayores o a lo contrario, reclamaciones entre padres, entre cuidadores. También se da la manipulación. La manipulación va atada a la culpa. Yo juego con mis palabras para llevarte a sentir responsable de mis emociones. Es donde entra el factor de la manipulación. También se da también en pareja. La dependencia emocional. Cuando una persona basa su identidad en otra, siento que si esa persona no está, no soy yo. Es donde entra este problema de, por ejemplo, la pareja quedó viuda y queda este único hijo en la casa. Y el hijo no me puedo ir de la casa porque si yo me voy de la casa, yo creo que estoy abandonando a mi mamá y mi mamá depende de mí para ir a las citas médicas, para pagar las cuentas, que cómo va a ser esto, que cómo va a ser aquello. Y como tenemos una relación de codependencia, ninguna de las dos partes pueden hacer vida individualizada y se trancan, se limitan.
Y siguen Y por en último, el el mismo círculo. aislamiento. Sí. Y por último, el aislamiento que consiste en ir poco a poco reduciendo esa red de apoyo de la persona y vamos cerrando para que sea mía. Ahí donde vemos las famosas suegras y suegros que a veces sabotean las relaciones, cuñadas que sabotean relaciones, amigos también, porque después lo podemos hablar más adelante, que sabotean Sí. porque yo te quiero para mí, no te quiero para más nadie. Y todas estas características son de aquellas relaciones no saludables en familiares. Y es muy difícil cuando tú dices, no solamente estamos hablando del círculo central, que son papás, abuelos, hermanos, sino que ya estás hablando de tu relación de pareja, esa codependencia, porque lo acabas de escribir, te lo mandaban, el video que te Sí. mandaba, que a mí me quedó como súper impactado con muchas veces relaciones de pareja, matrimonios. Resulta que por escuchar a terceros, por esa dependencia del otro, empiezan a contaminar algo que es responsabilidad de solo dos personas, pero las opiniones del otro, para no me quite mi hijo, no me quite mi hermano, no, empiezan a manipular para evitar que esa persona tome una decisión que es de la vida, que es, como se dice, haga su casita al lado, pero no nunca deja a su familia, pero teniendo ese cuidado. De eso lo vamos a hablar en otro programa que lo tenemos clarísimo Sí. ya con María, que tenemos varios temas, y ya, y me encanta porque los nombras muy específico en tu entorno, digamos, no eres, tú eres muy abierta y dices, no, no le vamos a dar palo, no le vamos a dar tan duro a los papás, también a los hermanos. ¿Cómo sería esa de pronto? Danos un ejemplo con los hermanos. ¿En qué momento puede ser esa manipulación? O entrando a tu pareja o dominando a tus papás para que no. Bueno, cuéntanos un poquito que tú estás en el día a día tratando esos temas. En la relación entre hermanos se me ha dado mucho conflicto cuando los padres envejecen y tocan ser cuidadores. Y cuando a los Sí, hermanos les toca ponerse de acuerdo a ser cuidadores de sus papás, ahí entran las reclamaciones. No, es que ya yo hice lo mío, ahora te toca a ti. Tú eres el chiquito, ya yo cuidé a mami mucho tiempo y le entregamos esa responsabilidad. También hay la reclamación del sacrificio. Es que cuando tú naciste, a mí me tocó cuidarte. Es que cuando tú naciste yo dejé de salir porque hacía las tareas contigo. Es que tú no te imagínate. acuerdas, pero... Y ahí andamos en ese proceso de reclamación y manipulación con los hermanos. Y ni hablar al momento de herencias. Cuando se tratan de herencias, yo he visto unos conflictos fuertes y se le olvida el factor familiar porque ahí da casualidad que todo el mundo se vuelve individual y jalan cada uno para su lado, olvidando la asertividad, ¿verdad? Que más adelante lo podemos mencionar. Bueno, aquí tengo la segunda pregunta que hablábamos y es de qué manera las relaciones familiares, pongámoslo así, no saludables, porque no estamos hablando de las no saludables, pueden afectar el desarrollo emocional y psicológico de los hijos, tanto a corto como a largo plazo, María. Ok, para esto se me ocurrió un ejercicio y quiero que las personas que Excelente. están conectadas o viendo este video después puedan hacer este ejercicio de reflexión. Tómense unos segundos para pensar en 5 características o adjetivos que te describen a ti mismo. Vamos a tomarnos unos segundos. ¿Qué me describe a mí? Yo soy, cuando identificamos esas 5 características de quién yo soy, no sé si a alguno se le vino hasta las voces, comentarios, frases. Y ahí es donde viene la construcción de sí mismo. Es que yo soy inteligente porque me acuerdo que mi maestra de primero me lo dijo. Es que yo soy Ujú. egoísta porque una vez me lo dijo mi mamá en una discusión. Es que yo soy Imagínate, una clarísimo. malagradecida porque papá me lo decía. O yo soy buena persona porque mi abuela me lo decía todos los días. Y una sola palabra, mira, una sola palabra de una sola persona, cómo te genera desde niño hasta adulto lo que eres dicho palabras de otros, pero en qué momento entra uno a ser consciente que no son todos eso lo que piensan las personas, sino lo que en realidad es, o los defectos, peor aún, cuando te dicen, Sí. es que tú eres malísimo para las matemáticas y te creíste el cuento y moriste así, y resulta que ya que aprendiste, o cuando te dicen no eres bueno para los idiomas, bien Uh -huh. difícil también. Y es Sí. una sola vez que te lo Sí. dejo, o en el caso, tú que eres Uh colombiana, -huh. Shakira, tenemos ese ejemplo, que le dijeron, tú cantas horrible, un profesor de música. Si ella se Uh hubiera -huh. creído ese cuento una sola vez, imagínate cuál sería su vida si ella le hubiera creído a un tercero
y no hubiera seguido su sueño. Estoy siendo un poco farándula, Sí, pero vamos a poner un no, ejemplo que es claro. un gran ejemplo y realmente se necesita una sola palabra. No es algo que te tienen que repetir todas veces porque es quien te lo dice. Si es una persona que tú admiras, que tú quieres, donde tú te sientes vulnerable y sensible, tú vas a anotar esa palabra en mi autoconcepto. En el proceso de terapia, yo ayudo a mis pacientes a, ok, esto es con lo que tú te identificas, ¿de dónde nace? ¿Quién te lo comentó? Y trabajamos basado en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que tú tienes para decir que eres malo en matemáticas? Tú te graduaste. ¿Quién te lo dijo? Y ahí ¿Y quién te lo dijo? empezamos a debatir. Lo he trabajado mucho en procesos de terapia. Creencias como el egoísmo. Eres mal hijo. En Puerto Rico le decimos malcriado. Eres un malcriado, que son aquellas personas que tienen actitudes. Y cuando agarramos la creencia, la convertimos e intentamos quitarle fuerza, nos damos cuenta que ese señalamiento fue por un evento. Ah, me dijeron egoísta porque yo no quise compartir un dulce, pero eso no significa que yo soy egoísta. Y ahí ¿Sabes ayudamos algo? a crear una identidad. Tú acabas de decir algo clave y muchas veces ese momento es un instante donde la persona acaba de recibir una mala noticia, acaba o está muy mal porque le acaban de regañar y coincidencial tú estás ahí y te cae todo el baldado de agua sucia y como digamos los niños no tienen esa conciencia de que es real porque tú le crees el que admiras, a tu papá, a tu maestro, a la persona que te está cuidando, tu cuidador, como no alcanzas a medir que esto puede pasar, ahí empiezan esos traumas que no son ni siquiera con la persona, con el niño. ¿Cómo llegar a la edad adulta o en el momento, cómo podemos ayudarle a una persona, tú desde la psicología, cómo lo trabajas, para quitarles esas creencias limitantes que no son tuyas, sino que simplemente, como todos tenemos malos días, pero nos creímos el cuento porque nunca tuvimos esa conversación en el tiempo oportuno? En el modelo, que es el cognitivo conductual, trabaja mucho con la evidencia. Pensamiento basado en evidencia. Y hacemos un ejercicio completo de reflexionar qué evidencia tenemos para aprobar o descartar esta creencia. Y sí, podemos encontrar ciertas situaciones donde hayamos sido esa característica, pero nos damos cuenta que cuando hacemos una balanza, el que yo haya sido malagradecido en algún momento de mi vida no significa que sea mi característica en este presente. Y ahí es donde Excelente. llevamos en la reflexión al adulto de ¿realmente quiere ser esto? Y no tan solo un adulto, te voy a hablar de un adolescente. Adolescente que está en proceso de construir su identidad por su etapa de desarrollo. Y Cierto. tenía unas actitudes muy fuertes. Y yo la estoy llevando en este proceso de reflexionar, de identificar y solita se dio cuenta, estoy teniendo esta conducta, no está bien, no quiero que me llamen de esta forma, yo voy a cambiarlo. Un adolescente lo Imagínate identificó, se responsabilizó y lo va a cambiar. el nivel digamos, de conciencia y de madurez también, porque las buenas, yo les llamo en psicología las preguntas inteligentes, cómo te hacen dar un golpe para hacerte caer en cuenta y te mueven todo y tú mismo concientizas de la situación. Y aquí vamos a la tercera pregunta, María, algo muy interesante, ¿qué estrategias prácticas, que nos estás hablando de una, pero qué estrategias podemos emplear una persona que tiene esos límites? Bueno, vamos a verlo tal cual. Bueno, ¿qué estrategias prácticas pueden emplear una persona para establecer límites sanos cuando los miembros de la familia no reconocen sus comportamientos tóxicos o se niegan a cambiar? Ok, ahí está un poco difícil porque en este proceso, si algún pacientito mío lo ve, se va a echar a reír. Yo le llamo el mundo ideal de Disney. El mundo ideal de Disney, nos gustaría sentarnos, tener una conversación, hablar desde mis necesidades, cómo yo me siento, escuchar a la otra persona y llegar a un proceso de conciliación. Eso sería en las películas. Perfecto. De acuerdo. Pero en el mundo real, como muy bien hablamos, no todas las personas tienen ciertas herramientas de conciencia, de trabajar, de reconocer, y hay que entender que tenemos control y que no tenemos control. Poner límites no significa un no.
Poner límites significa ser asertivo. Y es una palabra que se ha escuchado mucho. Comunicación asertiva, relaciones asertivas, autoconcepto asertivo. ¿Qué es la asertividad realmente? Es buscar un equilibrio entre los demás y mi persona. Y ahí es donde entramos a jugar un poco. No es ser egoísta, pero tampoco es ser sumiso. No es ser De acuerdo. indiferente, pero tampoco es ser empáticos todo el tiempo. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Yo hago los ejercicios de las manos. ¿Cuál es mi necesidad y cuál es la necesidad de los otros? Y yo trato de hacer un equilibrio. En algún momento yo voy a estar por encima de los demás porque es mi necesidad. Y en otros momentos yo tengo que poner a alguien por encima de mí porque es la prioridad de la situación. De acuerdo. Eso es poner límites. Es, ¿sabes? No puedo ir a tu cumpleaños porque necesito descansar. Entiendo que es una fecha importante para ti, en un futuro te llevo a comer. Trato de satisfacer su necesidad de celebrar su cumpleaños, pero entiendo que estoy enferma, que estoy cansada, que el trabajo, y busco un happy medium, porque aquí se trata de ser asertivos, de escuchar a los demás y escucharse a uno mismo también. En las familias muchas veces no se logra ser asertivos, porque tenemos familiares que están acostumbrados a ser rígidos, a ser duros, a ser tercos, y es lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga. Y muchas veces, que lo podemos hablar creo que en la última pregunta, hay que tomar ciertas distancias y límites para poder evitar estar expuestos a situaciones donde nos cause un malestar emocional. Por eso es importante aceptar el control. Yo controlo lo que digo, como lo digo, pero no controlo la interpretación de los demás y cómo afecta a los demás. María, tú acabas de dar algo muy importante y lo veía casualmente en un video y me cuestionaba. Yo decía, bueno, si bien esta persona, por ejemplo, ahí también es el cuidado, tocaba un punto súper delicado es cuando nos volvemos sumisos porque de chiquitos nos silenciaron, porque es que usted me respeta porque yo soy el mayor y usted hace lo que yo diga y porque yo soy su papá, soy su mamá, su profesor, lo que sea, porque es la típica fácil de nosotros irresponsablemente como adultos de decirle a un niño o no sé, un subordinado, que eso es irresponsable realmente, los argumentos son claves, pero mira cómo qué peligroso es hacer esto con un niño porque lo está silenciando y ahí es donde empieza el maltrato, por ejemplo, en el caso de las personas que son narcisistas, que aprovechan esa sumisión para manipular y hacer lo que quieren y votar de un momento para otro, votarte y ahí empieza el narcisismo con pues hablando como el tema, el que es sumiso con el que domina, el que manipula, es muy delicado y los que sean papás aquí o los que vayamos a ser papás en el momento que sea oportuno, es importante tener muy claro que tenemos una responsabilidad y no solamente como papás, sino si somos maestros o en esos espacios que nosotros estamos como liderando como con el tema, es importante tener claro que nuestras palabras pueden de por vida dañar la vida de un adulto porque estamos silenciándolos y es peligroso y también en nuestra parte. Si esto está pasando en nuestras familias, pues también ser conscientes de que si toca en algún momento desprendernos de un familiar para evitar que nos sigan haciendo daño, ¿en qué momento debemos ser conscientes de esto, María? ¿En qué momento debemos y cómo debemos alejarnos y qué características de esos familiares o superiores son alertas rojas para inmediatamente salir corriendo de ahí o tomar decisiones y tomar límites? Eh, es bien interesante ¿verdad? El evaluar las consecuencias que puede traer estar rodeado de este tipo de personas y crecer. Un dato también importante es que uno de los métodos de aprendizaje de los niños es el modelamiento. Nosotros somos sus modelos y ellos van a crecer viéndonos nuestras conductas, nuestras reacciones, cómo hablamos, cómo nos expresamos, pero también lo que le decimos. Así que De como tú acuerdo. dices, ese niño es un adulto en un futuro, puede ser una persona narcisista o características de narcisismo, que es otro temita más adelante, y una persona Sí. sumisa o codependiente, porque lo aprendimos. Por ejemplo, vengo de una mamá ansiosa, dependiente de papá, que voy a buscar más probable una relación, este tipo de conductas, porque lo normalizo. Es lo que yo crecí, es lo que yo vi, es lo que para mí es lo normal, pero Y es me lo que causa un prefieres que la malestar. vida, porque estás Exacto, acostumbrado
acostumbrada al estrés constante y si no eres una relación sana, no es para ti lo que te genera como emoción, entonces, pum, caes y tienes el principio azul, digámosle así, aunque nada es perfecto, y te vas por el patán, a decir algo así. Y no Sí, coincide, uno piensa, pero es que no es como en las películas, ¿qué pasó? No entiendo, no se ve así. Y es porque realmente tenemos un choque entre lo que es la expectativa real versus la ideal y también perdemos la creencia de que tenemos el poder de elegir. Nosotros podemos elegir. Cuando uno pasa por un proceso de conciencia, de conocimiento, de saber por qué somos lo que somos, cómo yo reacciono a mi alrededor, cuáles son mis actitudes, podemos tener mejores relaciones interpersonales con todos. Tal vez no vamos a tener la efectividad de que las otras personas nos escuchen, nos validen y entiendan lo que estamos hablando, pero nuestras actitudes y cómo lo percibimos cambia. Yo le digo a mis pacientes, aquí mi intención no es quitarte una emoción, es que disminuya la intensidad y la podamos gestionar, que tus actitudes ante ciertas circunstancias cambien. Y esa es la clave de estos procesos de conocimiento, porque ahora yo puedo entender cómo mi adulta de hoy es el resultado de esa niña pequeña que escuchó, que le dijeron, que le señalaron. Y que en esta relación de este presente que ahora tengo con estas personas pueda ser desde una madurez donde ya no soy la niña que dice, ok, está bien lo que papá, mamá, tía, abuelo, primo, suegros digan. Es desde lo que la adulta también quiere y necesita, buscando esa asertividad en las relaciones. Pasando al punto que me habías mencionado, que es cómo podemos identificar cuándo alejarse o tomar distancia. En el proceso de terapia, como muy bien mencionaste ahorita, nosotros no aconsejamos, no decimos qué hacer. Yo le digo a mis pacientes los caminos. Tienes muchos caminos en este laberinto de la vida y vamos uno por uno. En el camino A, si decides quedarte y no practicar ninguna técnica, ya tú sabes cuál va a ser el resultado. Puede ser lo mismo que estás presentando ahora, incomodidad, malestar, sacrificio, aguantar. Si cogemos camino B, que puede ser practicar una comunicación, poner límites, entender que la otra persona no tenemos control de, pero sí de mis reacciones, vamos a ver y qué podemos experimentar en ese camino. Y así vamos analizando camino A, camino B, camino C. Y al final le digo, todos tus caminos son incómodos, todos tus caminos todos. son un sacrificio. Ahora, tú vas a elegir sabiamente cuál es el sacrificio y cuál es el camino que quieres coger. Le abrimos Mira, la mente a las posibilidades. mira que aquí encontraba y te lo quería nombrar, estaba buscándolo, decía como, y me cuestionó mucho es esto que tú lo acabas de nombrar, hablas de la pareja también, que dice, más del 40% de los casos de violencia doméstica en América Latina incluyen la participación de otros familiares cercanos, hablando de la familia. Y no solo la pareja, muchas veces le echamos solamente el pato a la pareja, pero muchas veces esos conflictos están, como lo hablamos, de internamente. Pero es que te quería mostrar aquí que es fuerte y es cómo eso afecta a tu salud mental. O sea, mira, acá lo dice. Aquí muy bien lo dice, entre el 40 y 50% de las personas que buscan terapia familiar, es que me toca mucho lo que tú estás diciendo cuando hablas con tus pacientes, lo hacen debido a conflictos intergeneracionales no resueltos. O sea, imagínate el nivel que tú vienes sanito, de bebé, y pum, cuál es de la mamá, un grito, todo esto nos afecta. O sea, realmente ahora que también seamos conscientes, si hay alguna mamá aquí que está esperando bebé, por favor, cuiden sus emociones porque el bebé sufre, siente todas esas emociones, así no sean los gritos, pero los siente. Y aquí entra una pregunta Uh y lo -huh. acabas de decir, tenemos ese nivel de siempre vamos a tener personas superiores, sean papás, sean hermanos mayores, sean tíos, sean jefes Uh -huh. o el machismo común o en el otro lado la mujer que es muy fuerte. Pero aquí viene la pregunta importante porque es también la concientización aquí, porque es algo que muy bonito que nosotros que llegamos como un acuerdo hablando como que dijimos, uy, este tema es el tema, pero no está mal, es como crear conciencia de María y dinos en qué momento podemos hasta bloquear a estos familiares que no nos hacen bien de nuestras redes sociales, porque cualquier cosa que publicas es negativo, te van a caer y quién es fulanito y tal. ¿En qué momento debemos
¿Y cuáles serían esas maneras sanas, así nos cuesten, para ayudarnos a tener paz mental? Porque no pudimos, como tú lo acabas de describir, estar todo el tiempo en ese acelere y en ese tema de estar estresados hasta tal punto de llegar a una ansiedad constante, porque no la tienes la ansiedad afuera, sino que la tienes ese tema dentro de tu casa 24/7 o cuando llegas a ese lugar seguro a descansar y resulta que encuentras es ansiedad constante. Cuéntanos cuáles son esos mecanismos para defender nuestra salud mental. Primero es el escaneo. Hay que escanear nuestro cuerpo ante la presencia de esa Me persona. Cuando tengo encanta. pacientes con PTSD y presentan trauma, con el recuerdo se activan los síntomas, con el pensamiento se activan los síntomas. Yo tenía una paciente que me decía, cada vez que mi teléfono suena, aunque yo sé que esa persona no me puede contactar, mi cuerpo se activa y comienza a temblar como si esa persona me estuviese llamando. Cuando tú eres Dios, consciente, sí, cuando tú eres consciente de tu cuerpo y cómo él reacciona ante la presencia de esa persona y te estás dando cuenta que tu energía, tu bienestar emocional se ve afectado, es momento de tomar distancia. No es borrar, no es eliminar, no es bloquear, no es mudarse de país, no es irse al extremo, pero sí tomar distancia. ¿Qué es tomar distancia? Por ejemplo, las navidades. Vienen las fiestas de las navidades, todo el mundo se reúne en casa, estamos todos juntos. Si ahí va a estar esa tía que hace comentarios negativos y tu paz mental es tu prioridad, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Yo los quiero, los adoro y los amo, pero este año voy a disfrutar con otras personas, donde yo me sienta bienvenida, validada y no hayan críticas. Porque a veces celebrada, están, yo le llamo a eso, sí, celebrada, vivirlo, que te agrada verte. claro, que te sientas en un lugar cómodo, no en un lugar donde vas a estar desde que te sientas o desde que entras por la puerta con el pensamiento me van a criticar, me van a comentar, me van a decir, porque hablamos de los familiares cercanos, pero hay una costumbre que yo le explico a mis pacientes, lo que pasa es que viene desde esa generación, que antes de decirte hola, ¿cómo estás? Te están diciendo que estás más gordo, más flaco, feo, bonito, dónde está el novio, la novia, cuándo te cases, cuántos hijos tienes, y uno es como, estoy bien, ¿cómo estás Estoy tú? llegando, no me ves hace 10 años, por Totalmente, favor. sí, y muchas veces son comentarios que su intención no es herirte porque viene desde la normalización, pero sí te termina hiriendo, porque imagínate una tía que hace un año no y lo primero que te diga, ay, Sony, pero estás como flaca, tú estás bien, estás enferma, y tú, pero me bañé, me vestí, hice lo mejor que Estoy pude, bien. porque la crítica, exacto, y es pesado, pero uno dice, ¿sabes qué? Por mi paz mental, en este momento yo decido alejarme, lo trabajo internamente y cuando yo me sienta listo, lo sienta como una necesidad, me puedo acercar a estas personas, darle oportunidad a estas personas, porque en este proceso de terapia sí hay que identificar cuándo alejarse, pero también identificar cuándo hay que trabajarlo con uno mismo. Pero ahí ya acabas de dar un punto clave. Ujú. No, es ser fiel a ti que realmente te genera incomodidad. Y hay algo que me queda mucho de este espacio que estamos teniendo hoy. El cuerpo te habla y no es porque, ay, oiga, salude a su tío porque es que es una grosera. No, no es que me toque, es que las cosas nacen y se crean para que esos ambientes sean positivos y agradables. Entonces ahí está como el niño que le dice, vaya y le da el besito a su tío porque es que es su tío. No, es como respetar cuando tú quieres ver a esa persona, como lo acabas de decir, o cuando le quieres dar un abrazo, o cuando le quieres dar la mano. Es más, la misma, el hecho de que tú no te quieras acercar el cara a alguien es porque el cuerpo te está diciendo ni se le ocurra acercarse porque le va a salir maltratado. Es Sí, mejor de lejos. te activa los mecanismos de defensa, porque para el niño no es un familiar como lo es abuela, abuelo, mis primos, es una persona desconocida. Es como si tú sales a la calle y te obliguen a darle un beso, un abrazo a alguien que tú no conoces, pero es tu tío, vete y salúdalo. Entonces ahí, como hablamos, le quitas la individualidad al niño y crece este adulto que es un poco más permisivo en este tipo de interacciones porque no le enseñaron a tener los límites, porque no le dieron límites, no se lo permitieron tampoco. Qué duro y difícil lo que nos acabas de decir cuando no somos educados desde la conciencia del valorarte y de ser fiel a ti.
¿Cuántas cosas permitimos de adultos, de niños, de adolescentes? Y por eso empieza a ver lo que tú dices, manipulaciones, maltratos, relaciones donde lo hemos visto, y lo hemos visto acá en el programa también, y es a aquel punto, María, puede llegar un no a tiempo, puede salvarte la vida o puede salvarte en un trabajo para que puedas ascender, porque es clarísimo, nos estás creando, dando una conciencia hoy de el no es una palabra que sí o sí debemos enseñarles desde chiquitos y debemos nosotros de adultos, sin miedo, tener el carácter de decir no para evitar tú lo decías muy claro, para evitar que nos estén sobrepasando nuestra conciencia y nuestro ser. Eso es clarísimo. Ya me voy con dos. Número uno, el cuerpo te habla. Número dos, aprender a decir no. ¿Cuál sería esa tercera que porque yo te digo, yo soy muy radical. Ujú. Cuando yo sí quiero, como veo algo así que no me, pues claramente no me genera paz y ya han pasado varias cosas, yo digo, no, ya. Estoy hablando, no solo, no, familiares poco, pero no, más por ejemplo con relaciones o algo así. Cuando yo digo, no, es que las cosas no van a fluir, es mejor bloquear y ya, olvidarte de esa persona porque te está generando esos malestares que nos acabas de decir. ¿En qué momento bloquear a una persona de redes sociales? ¿En qué momento hacerlo en WhatsApp? ¿Estás o no de acuerdo con esto? Yo lo llamo el contacto cero. Vamos a Ah, cambiar un bueno, poco el no lo tema quería hablar, no a lo las quería hablar así. relaciones de pareja por un paréntesis. Ujú. Cuando hablamos del contacto cero, sobre todo para olvidar, superar, hacer nuestro proceso de duelo, una ruptura de pareja, ya no tenemos enlace con esta persona y lo podemos hacer, lo hacemos. Como digo, son circunstancias muy específicas. Porque, por ejemplo, una esposa que tiene un hijo en común con él no puede tener un Sí, contacto cero porque estamos hablando de que hay una relación paterno-filial de por medio. Pero sí hay que claro, claro, poner claro. límites. El contacto cero, el bloquear o eliminar a una persona se puede dar en ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay maltrato y violencia, cuando hay unas cosas que no son negociables, cuando mi De integridad acuerdo, física y mental está en juego. de Esos son los acuerdo. extremos. Recuerda que aquí hablamos de las intensidades. Puede ser que te cause un miedo del 1 al 10 un 5 versus te cause miedo del 1 al 10 un 10. Ahí tú dices, yo no puedo estar ni cerca de esta persona. Y si me lo permite ¿verdad? Mi momento de vida, puedo bloquear, puedo eliminar y puedo hacer contacto cero. So, hay que tener mucho cuidado con las circunstancias. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacerlo. Cuando me hablabas de las relaciones, ¿verdad? Y las familias, muchas Exacto, veces es exacto. por la apariencia. A veces por apariencia, porque venimos de una cultura donde tal vez hay un matrimonio de 50 años y cuando hablas con alguna de las dos partes te dice, pues mija, soportando aquí, es la única, soportando, aguantando, sacrificando. Qué Pues triste, o sea, tenemos una sí, sola vida y que te digan eso es como, no, dicho ya te moriste en vida, literal con lo que es esa palabra. totalmente. Y la vida no tiene que ser un sacrificio constante. Nos inculcan la creencia que si no hay un sacrificio no hay una ganancia, pero no es una necesidad real. Y a donde en el proceso de terapia lo trabajo desde, vamos a separar nuestras creencias que vienen por el archivo que tenemos de nuestra infancia y creamos unas creencias saludables de nuestro presente. Cuestionémonos si realmente debemos, tenemos, cumplir con tantas expectativas sociales, culturales, familiares en general y comencemos a crear nuestras propias expectativas y sanamos desde ese punto. Y ahí es donde uno dice, ¿acepto o no acepto? Para la pregunta que me hiciste, a mí me encanta empoderar a las personas. Tú tienes el Excelente. poder y el control. Tú eliges. No soy yo, no es él, no es ella. Eres tú. Está en tus manos elegir. ¿Por qué? Porque hay situaciones que llegan molestos, frustrados. No, es que imagínate que pasó esto y esto y esto y esto y esta persona me hizo esto, esto y esto. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué parte tienes tú? Porque no es solamente, como yo digo, señalas, pero mira cuántos dedos tienes aquí. ¿Cuántos son de él, pero cuántos son Sí, tuyos? El que tiene el empoderamiento de decir no, volvemos al no grande, el eres tú. control. Cuando, Tú tienes el cuando, poder de elegir. Tú eliges hasta dónde vas a permitir que esta persona te invada, hasta dónde vas a permitir que esta persona se aproveche. Tú tienes el poder de elegir hasta aquí. Un ejemplo familiar. Te llama tu hermano. Por favor, necesito que me preste X cantidad de dinero. Y tú miras tu
cuenta y tú dices, wow, es que si yo le presto el dinero no pago la casa. No, por Y tú ejemplo. le dices ese no, tú le dices ese no. ¿Qué podemos recibir? Ah, tú nunca me ayudas, siempre es lo mismo, eres un egoísta. Entra el factor de manipulación. Y uno Mm, dice, bueno, no, no te preocupes, yo me resuelvo, toma. Y yo me molesto conmigo misma porque yo claro. di esto, pero la que tuvo la elección desde el inicio fui yo. Ahora Pero que mira quién trabajamos salió en terapia, sacrificada. sí, que trabajamos en terapia, cómo aceptar los señalamientos y no tomarlos personal, porque esta persona me estaba hablando desde su frustración, que lo reflejó en mí, pero yo tengo que identificar que su reflejo no es lo que yo soy tampoco. Y eso es lo que procesamos en este espacio. Mira, María, que tú acabas de acordarme de algo que lo veía en mi universidad, en manejo de crisis, en Ujú. las empresas, pero se maneja también en las parejas, y bueno, y en las familias, que muchas veces cuando te dicen nunca utilicen en una negociación el siempre, Ujú. y lo hablan para las parejas también, tú siempre eres un egoísta, es que tú siempre dejas extendida la cama. Y resulta que cuando esa palabra siempre es lo más dañino en una relación, sea de pareja, sea de familia, sea que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque es cuando tú generalizas, estás culpando como si ese defecto que fue que quedó tirado, preciso el zapato en la entrada una vez, ya la persona lo vuelve. Es que acuérdate que hace tantos años tú dejaste el zapato y hoy otra vez que tú siempre está en tener mucho cuidado con las palabras. Sí, Cómo ser un poco más responsable maduramente también para que nos enseñes qué palabras debemos evitar en un momento de crisis para hacer una buena negociación y evitar esas cositas chiquitas que se vuelven hasta en algún momento tan duras que no se vuelven a hablar ni de hermanos, ni papás, ni nada por ese afán de sentirte el que tiene la razón. eso en psicología le llamamos errores del pensamiento. Y este tipo de pensamiento se llama pensamiento dicotómico. Dicotómico consiste en los extremos. El todo versus el nada. El siempre versus el nunca. El blanco versus el negro. Vemos todos a los extremos. ¿Cuál es la clave que yo considero en mi tiempo de experiencia de un bienestar emocional? La flexibilidad del pensamiento. No Eso. irnos con el todo versus el nada, sino buscar esos matices grises, algunas veces, la mayoría de las veces, en ciertas ocasiones. Es ser flexible ante los comentarios. Cuando hablamos con las personas, como muy bien hiciste de ejemplarita, si yo hago así y te señalo y te comienzo a hablar, lo más probable es que uno, te vas a molestar, te vas a incomodar y segundo, también me estoy señalando a mí misma. So, vamos a empezar este tipo de conversaciones, no en el que tú me hiciste, es yo me sentí. Yo me sentí No, mal no, cuando me no. señalaste de egoísta. Ahí yo estoy hablando desde mi experiencia, mi sensación y cómo esto me hizo sentir. Te estoy dando la oportunidad de escucharme, tal vez validarme, no se dan todos los espacios, pero ten en consideración que cuando vuelvas a hacer este tipo de señalamiento, tú vas a activar esto en mí. Y ahora te estoy dando la responsabilidad que si en una próxima ocasión tú me señalas de esta forma, ya tú sabes cómo me vas a hacer sentir. Pero ¿qué pasa? Ya. Con el ejemplo de la tía no sabe que te hace sentir mal cuando te dice si estás más flaca, más gorda, bonita o fea. Una vez que se Ella lo porque dices, escuchó que ella le decían, ella piensa que es eso es como no tiene normal. más de qué hablar, entonces la fácil es poner lo que tiene al frente. Exacto, pero si yo voy y le digo, tía, realmente yo me siento mal cada vez que yo la saludo a usted y usted me hace un comentario sobre mi peso, me afecta y es algo que estoy trabajando. Yo le voy a pedir el favor que la próxima vez no me haga este tipo de comentarios. Hablo desde el yo, mi necesidad, y te estoy dando la oportunidad de que me escuche para que en una próxima ocasión lo hagamos de una manera diferente. Porque la herida ya está, pero ahora para la próxima ocasión ella tiene una nueva herramienta y conciencia emocional y yo también le di la oportunidad de escucharme. ¿Qué pasa? Si yo no hablo, no va a pasar este tipo de ejercicio. Acabas de decir algo muy importante también, ser conscientes y es una forma también de
de concientizar a la audiencia, a las personas que están aquí, es que recuerden, como tú lo dices, que muchas veces venimos con heridas y le echamos limón, Ujú, inmediatamente pues se va a doler más. ujú, Y ahí es donde la persona va a decir, ay, no se le puede hablar porque es que usted siempre responde mal. Entonces ahí es donde tenemos que como filtrar o cubrirnos, recordar que la forma de defensa que esa persona tiene en su momento porque no tiene argumentos, porque en el fondo sabe que es verdad, pero como está acostumbrada a ser el adulto mayor, el que siempre tiene la razón, pues le cuesta. Entonces también ser conscientes, volvemos a lo mismo, que me encanta y me quedo con eso, que si te incomoda algo, preferible solo en ese momento, quedarte callado, pero decirle a tu mente, pero lo que tú estás sintiendo es real y para adelante, no me va a afectar, no dejo que me afecte, lo importante es que, como usted dice, no permitir que estas personas, hay personas vitaminas, como lo llama María Rojas, ¿ok? ujú, Y pero también hay personas que no son tan vitaminas, ujú, y pues simplemente ahí es donde tenemos ese filtro o esa coraza que nos ponemos para evitar que definitivamente, como lo estamos hablando, no está mal alejarnos de las personas, así sean familia, pero es mejor tener salud mental y tranquilidad que estarle queriendo dar gusto a todo el mundo. Y tú lo dijiste ahorita, me gustó mucho cuando ponías el ejemplo de la mamá que tiene la pareja y entonces se está metiendo, no, es que esta niña no me gusta. Entonces, ujú, ¿qué es? No le gusta esta y todas las relaciones y la otra persona sí, mamá, tiene razón, le termina y resulta que esa persona se queda sola y resulta muere la persona y resulta que fuiste infeliz toda la vida por hacer siempre lo que el otro no hizo, que era cuidarse solito, ujú, sino volverse, como se dice, el parásito, sí. porque le da miedo la soledad. Entonces me encanta esa reflexión porque ese tema lo vamos a tratar en otro programa, que ya tenemos como organizadito, pero miren que al final lo que queremos hoy, en cierta forma, dar conciencia es está bien querer a nuestros familiares, está bien querer a esas personas mayores, pero también ser conscientes de que va a llegar un momento donde va a ser un término, nos tenemos que desligar de estas Ujú. personas porque no podemos ser fieles siempre y lo importante es que seamos fieles a nosotros, pero obviamente siendo respetuosos y agradecidos. No significa que agradecidos es que tú tengas que, como se dice, castigarte o como castrar tu vida por simplemente por el miedo a que va a pensar la otra persona. Entonces es clave lo que tú nos estás enseñando hoy, María, y es duro, o sea, a veces uno dice no le cuesta, pero llega un momento donde decides si la balanza está en hacer feliz al resto o de por vida tú estar en una cárcel que no es tu vida y que realmente no estás feliz. Entonces a tiempo gritar no y ser fiel a ti es realmente el verdadero sentido mejor dicho, ser consciente de que tú no le puedes dar felicidad a todo el mundo si tú no eres feliz, porque si no te moriste y no hiciste nada y después te vas a arrepentir el último día de que no hiciste nada por darle felicidad a las otras personas. Bueno, Eso es eh, así. Muy, muy buen resumen. ya terminando, María, porque ese programa estuvo muy chévere, muy agradable, hablas muy, muy, muy chévere. Además que el acento como que Gracias. uno lo enciende, pues como preguntar más cosas. Si hay preguntas de parte de ustedes, aprovechen, háganlas antes de que nos vayamos. Si tuviéramos que cerrar, María, ¿cuál sería esa frase, bueno, más, ese consejo que tú darías para que la persona que tal vez está en esa cárcel hace muchos años tome la decisión de decir no más? Y decir, me voy de este espacio o no voy a volver a permitir que me sigan hablando de esta manera. Prefiero mil veces alejarme, pero no permitir que se dañe hasta mi hogar porque otros están invadiendo nuestro ser. ¿Cuál sería ese consejo para que no nos vayamos como con muchas ideas, sino como háganlo? O sea, que concientices que no tienen que esperar a morirse para ser felices y fieles a cada uno. En, en esta pequeña reflexión hay que entender, en este espacio que fue casi una hora completa, hablamos mucho de cómo identificarlo, de cómo poner límites, de cómo aprender a decir no, pero también seamos empáticos. Nuestros familiares y nosotros estamos viviendo por primera vez y hay que entender Exacto. que es su primera vez también, sin sacrificar el concepto de nuestra individualidad y nuestra vida. La vida es única. Nosotros podemos encargarnos de sanar nuestras heridas, de cortar las cadenas generacionales que traemos, pero no es mi responsabilidad
sanar a mis papás, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis tíos, porque ellos tienen su propio proceso, al menos que ellos estén abiertos a buscar la ayuda. Si no están abiertos a buscar la ayuda, no es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces nos encargamos más de los demás que de uno mismo. Es que ellos tienen que entender. No, yo tengo que entender. Porque yo tengo que entender porque yo soy la que reacciono. Mi cuerpo es la que reacciona ante ellos. Yo tengo control de eso. Yo tengo el poder de elegir. Así que encarguémonos de sanar nuestras heridas, cortar nuestras cadenas para intentar que nuestras próximas generaciones, que van a tener las suyas propias, por lo menos sean diferentes a las nuestras. Esa es nuestra parte y mi responsabilidad. Eso es lo que yo tengo control. Me encanta. Y bueno, aquí yo tenía una frasecita para cerrar que está muy conectada con lo que tú dices, y es, en muchas familias, especialmente en culturas más tradicionales, existe una cultura del silencio en la que los problemas no se hablan abiertamente por temor al rechazo o al romper la unidad familiar. Entonces, como tú muy bien lo dices, en cierta forma, no, y acá además también tengo, es que tenía varias frasecitas acá que dice una forma de manipulación psicológica en la que el miembro de la familia hace que otro dude de su propia percepción o justicia, es especialmente común en relaciones entre padres e hijos y genera confusión e inseguridad emocional en la víctima. Entonces, no permitamos, como tú dices, ser empáticos, pero también hacerle mucho caso a lo que el cuerpo nos está incomodando, porque no podemos, como tú muy bien lo describías hace un momento, cargar con el peso de cosas que no vivieron otras personas y, como se dice, tienen como ese dolorcito allá y quieren que tú repitas el mismo dolor, pero no, tú eres diferente y es el momento de ser fieles a ti. Y claramente me gusta mucho porque eres neutral, María. Todos venimos es nuestra primera vez que estamos viviendo muchas cosas, pero eso no significa que tú tengas que serle fiel a cosas que no están de acuerdo con lo que a ti te hace feliz. María, muchas gracias. Qué programa tan agradable. Ves que se nos pasó rapidísimo. Sí, Uno se fue siente. la hora volando, sí. Y pues mil gracias con tu talento, con tu alegría, con tu profesionalismo. Y bueno, tenemos ya planeados ya como varios programas, entonces para que estén muy pendientes porque vale la pena, como se dice, aprender y escuchar para no permitir que la vida se nos vaya, dándole felicidad al resto y nosotros debiéndonos todos los días. Aquí Un lo abrazo grande, María. aquí lo importante es que vivamos dentro del bienestar, identifiquemos lo que necesitamos. La salud mental es importante. Este es un espacio, y me gustaría, ¿verdad?, hacer este paréntesis. Este es un espacio psicoeducativo, no reemplaza ni sustituye el proceso de terapia. Si en algún momento De acuerdo. sienten que este tema los está tocando y necesita ser trabajado, no duden en buscar ayuda. Si les surgen preguntas en confianza, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Y les agradezco a todos los que nos acompañaron, a los que van a ver este video y espero que nos veamos, creo que en 2 semanitas nuevamente, 2 ¿verdad? semanitas nos vamos a ver con otro tema muy interesante que ahí estamos conectados. María, tus redes sociales para que te busquen, igual aquí en el perfil lo voy a poner, pero cuéntanos sus redes sociales porque muchos sé que van a tener la posibilidad de escucharte y también asimismo poder encontrarte para poder como sacar todo eso que tienen allá dentro de Sí, dudas. me pueden encontrar en Mapa Emocional, que es mi página profesional, donde van a ver mucha información psicoeducativa sobre estos temas y sobre otros, y también me pueden enviar mensajes con sus preguntas. Bueno, María, muchas gracias, encantadísimo. Mira, la vida nos puso a concientizar, a aprender, porque créeme que en ese espacio yo aprendo mucho de ustedes y definitivamente, si ustedes tienen preguntas, el próximo programa, no duden en hacerlas. Y ya saben, preguntas las pueden dejar en el perfil, aquí en el directo va a quedar en los dos perfiles esa transmisión y no permitan que la felicidad y la vida se les vaya en un segundo por no hacer los que los hace feliz. Un abrazo, María. Un Linda abrazo noche, gigante para todos. gracias. Cuídense Bye mucho. bye, gracias. Chao.